Voy a compartir una pizarra electrónica. Muy bien, muchachos. Aquí tenemos la pizarra electrónica y el elemento que nos pide el inciso A calcular. Es una multiplicación bastante simple, perdón que hable de esa manera, entre dos términos por dos términos. En esa situación tenemos un monomio que es 6m menos 5n y otro segundo que es menos m menos n, perdón, más m. Tenemos dos elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el primer elemento del primer monomio va a multiplicar al primer elemento del otro monomio. El primer elemento va a multiplicar al segundo. De forma similar va a pasar con el segundo término, que va a multiplicar al primero y va a multiplicar al segundo. Entonces, la multiplicación se distribuye. Hay una propiedad distributiva acá que nos indica que cada uno de los términos va a tener que multiplicar a cada uno de los otros términos del segundo, en este caso, polinomio. La acción entonces es bastante sencilla. Simplemente es identificar, número uno, por la propiedad de la multiplicación, que tienes que tomar en cuenta los coeficientes. Por ejemplo, aquí 6 y menos m va a hacer que tengas como resultado menos 6. ¿Qué cosa? Copias la variable m y copias la variable n. ¿Y por qué copiarlas? Porque como no se repiten en el otro término, no pueden llegar a hacerse una suma de los exponentes. Y como no pueden sumarse los exponentes, simplemente copiamos la variable original. Luego nos toca 6m por m y ahí nos quedaría como resultado 6m. Como existe m en ambos elementos, aquí está y aquí está, entonces se sumarían los exponentes. 1 más 1 nos daría 2. Recuerden, aquí ahí tiene un exponente invisible 1, aquí tiene un exponente invisible 1. Los dos se suman y de esa forma me quedaría 6m cuadrado. Recordemos el signo. Este muchacho es positivo y este muchacho es positivo. Por tal motivo, más por más da más. Ahora, respecto al siguiente polinomio, que sería menos 5n por el primero, menos 5n por el segundo, en primer lugar el signo. El segundo, perdón, con el primero te daría menos por menos, más. Entonces ahí tenemos una relación de más. Y 5 por n te va a dar simplemente 5. 5, mil disculpas por escribirlo así. 5, ¿qué cosa? 5, una vez más vemos que podemos llegar a tener la misma variable, en este caso la variable n, y el exponente sería 1 más 1 elevado a 2. En el caso de el segundo término por el segundo término del otro, tendríamos, una vez más, tener cuidado con los signos, que sería menos por más, ahí sería menos, y tendríamos la relación del 5 que se vuelve a copiar, y en el caso de las variables, m y n. Ahora, no te recomiendo que presentes así el resultado final. Haz primero identificar términos semejantes, términos que se pueden sumar y restar. Y luego de eso, identifica una relación de orden alfabético. ¿Qué es primero? ¿M o N? Perfecto, tú dirás es M. Entonces con M va a ser lo que vas a empezar a anunciar el resultado final para que no te molesten en el tema de que no estás siguiendo un orden alfabético de las variables. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que 6m cuadrado se va a escribir primero, porque es la variable alfabéticamente que primero aparece, pero tiene que aparecer inclusive con su exponente más elevado. En el caso de los términos semejantes, tenemos dos. Tenemos el menos 6mn y tenemos el menos 5mn. Estos, por términos semejantes, se van a agrupar haciendo que tengamos un elemento más grande, que sería menos 6, menos 5, menos 11. Menos 11, ¿qué cosa? Mn. Aquí ha habido una generación de un elemento negativo mayor porque ambos elementos tenían signos negativos. O que si uno hubiera tenido un signo positivo, estos se hubieran hecho un término más pequeño excesivamente. Muy bien. En el caso de n, copiamos más y sería 5n elevado al cuadrado. Listo, muchachos. Con eso ya finaliza el ejercicio, dando primero la situación de la multiplicación, luego la generación de los términos diferentes, luego la realización de sumar o restar términos semejantes y con eso ya está. Listo. ¿No sé si alguien tiene alguna consulta?
Siempre cuando me escriben en WhatsApp, siempre nombres completos. No soy adivino, nombres completos. Luego, el grupo al que pertenece y la materia. Y recién puedo responder. No voy a responder a nadie que me esté diciendo, disculpe tal cosa, como si fuera una orden. Jamás eso. Que quede claro con todos ustedes. No me gusta esa acción. Muy bien. Vamos con el tema de las levantadas de mano. Joel, vamos contigo. ¿Qué parte de lo que te has tenido dudas? Ya. Recuerda que aquí hay cuatro elementos, dos en el primer polinomio y dos en el segundo polinomio. Entonces, el primer polinomio, ¿con qué elemento empieza? El elemento empieza con 6m, lo voy a agrandar para que lo vean ahí. El segundo polinomio empieza con menos m. Lo que hay que hacer es aplicar una distributividad del tema de la multiplicación. La multiplicación es distribuir. ¿Distribuir qué cosa? La operación de multiplicación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a llegar a distribuir ¿qué? El 6m al primer término del otro polinomio, el 6m al segundo término del otro polinomio. Por eso ven ustedes que cuando el 6m multiplicas por el menos m, ¿qué va a pasar ahí? En primer lugar, los signos. Este muchacho acá tiene un signo más invisible que no se lo ha notado porque los primeros términos, cuando no tiene signo adelante, significa que son positivos. Entonces, este muchacho tenía un signo, bueno, mejor dicho, tiene un signo más y ese más por el menos del menos m, perdón, menos n, hace que el resultado de este primer elemento sea negativo. Luego, en el tema de los números, tenemos aquí el elemento 6 y aquí obviamente hay invisible un elemento 1 que está multiplicando al menos 1. Siempre toda variable, cuando no tiene un número adelante, tiene escrito un 1 invisible ahí. Entonces, identificado eso, tendríamos 6 por 1, que nos da 6. Recordar que por la multiplicación de signos es negativo. Y finalmente el tema de m, que se multiplica por la variable del otro elemento, pero en este caso no existe, no hay otra variable m. Entonces no podemos copiar la base y sumar los exponentes. En esas situaciones lo que hay que hacer es simplemente copiar la variable. Copiamos m. Y en el caso de n está en el segundo término, pero no está en el primero. Pasa lo mismo. Copiamos la variable y respetamos su exponente. Su exponente es a la 1, entonces respetamos a la 1. En el caso de m, su exponente es a la 1, respetamos su exponente a la 1. Va a pasar lo mismo cuando 6m multiplique ahora al segundo término, que sería m, que va a ser ahí más por más, te da más. ¿Y qué hacemos con los números? 6 por 1, 6. M por M, mil perdones que lo he hecho tan largo, M por M, ahora sí podemos copiar la base porque ambos son la misma variable M, copiamos la base y luego sumamos los exponentes, sería 1 más 1, 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería para el primer término, lo mismo va a pasar con el segundo cuando el 5n negativo multiplique al menos n y el menos 5 negativo multiplique al más m. Igual ahí, solo que la diferencia es que sería menos por menos da más y luego menos por más te da menos. Así, queridos estudiantes. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ah, no se olviden, luego de la multiplicación, como se generan muchos elementos, hay que sumar y restarlos. Y por eso hemos sumado y restado estos dos términos que finalmente nos dieron un elemento negativo más grande. Vamos, Yair, vamos con tu consulta. Buenos días, licenciado. Solo tenía la duda, siempre va a estar en orden alfabético, ¿verdad? Exacto. Uno puede escribir en desorden, literalmente uno podría empezar escribiendo por el 11 mn primero, digo, luego vamos a escribir el 5n cuadrado y luego vamos a escribir este otro término, el último, vamos a poner acá, más 6m cuadrado. Conmutatividad se refiere al hecho de cambiar el orden de los elementos. Por conmutatividad, obviamente tú puedes llegar a este resultado, al resultado donde está todo ordenado las letras. Da lo mismo, es lo mismo, pero el problema es que tiene que respetarse este orden, es lo mejor, es lo recomendado por los textos. Yo, por ejemplo, si veo el resultado desordenado e identifico los términos que son correctos, no me hago problema. Pero muchos docentes no se van a hacer, no van a seguir esa misma línea.
Y ahí sí van a querer que los resultados también sigan lo que dicen los textos, de ordenarlos de forma alfabética respecto a la variable que primero aparece en el alfabeto y que además siempre se inicie con esa variable que primero aparece en el alfabeto, pero con el exponente más elevado. Entonces ahí puede que tengan una situación de disminución de la calificación. Los docentes que van a tomar el examen no son todos los docentes que están dando los grupos, en este caso de matemáticas, son una cantidad menor que se sortean un día antes, si no me equivoco. Entonces puede que encuentren a mi persona el día del examen o puede que encuentren a otra. Y puede que inclusive mi persona esté con ustedes o puede que esté otro muy diferente con el grupo. Entonces tengan eso muy en cuenta. Eh, si hay otro que es bastante especial en el tema de tienen que escribir correctamente, de esta forma, perdón, correctamente en temas alfabéticos, inclusive las variables, tienen que hacerlo desde ahora para evitar una susceptibilidad y que les disminuyan algo de la calificación. Como les digo, por conmutatividad, perdón, ambos resultados son lo mismo. Si cambias el orden, obviamente es el mismo resultado. Pero lo recomendable es escribirlo alfabéticamente y siempre del exponente más elevado al menor, de esa variable que aparece alfabéticamente. Entonces tomen eso muy en cuenta porque tal vez ustedes revisa otra persona y ustedes reclaman y a pesar de reclamar igual no hay mucha importancia en ese reclamo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, quiero que saquen la nota más elevada. Ya vamos con Sergio, dale Sergio con tu consulta. Buenos días, Licen. Eh, Mi consulta era cuando ha sumado menos 5n menos n, ¿por qué es el signo positivo y no es negativo? Porque cuando hemos sumado al resultado final menos 6mn y menos 5mn y va con signo menor. Ah, te refieres a por qué estos dos elementos que tienen MN son negativos, ¿no? No, en parte donde dice más 5mn, pero no tendría que ser menos 5n al cuadrado. Ah, que si ha habido un error en los signos. Este de acá indica que tiene un error en el signo. Sí, o sí, estoy pensando, dicen. Lo verificaremos entonces, gracias por la aclaración. Este tercer elemento saldría de la multiplicación de, vamos a borrar estas líneas para no confundirlos y volverlas a realizar, pero esta vez referentes al elemento que tiene la duda. Ya, muy bien. Estamos para obtener ese más 5n cuadrado, lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿qué? El segundo elemento, que ahora, ¿qué va a multiplicar? Al primer elemento, ¿no? Luego este menos 5 va a multiplicar al segundo. Pero en este caso, para obtener este tercer elemento que estamos viendo aquí de resultados, es la multiplicación de menos 5 por menos n. Y ahora observamos justamente que el elemento que está multiplicando es negativo, menos 5, y el elemento que está siendo multiplicado es también negativo. Entonces, la cuestión es aquí a que no solo se ha realizado, digamos, obviamente se ha realizado como tal la multiplicación de los números, de tal forma que 5 por 1 te da 5, sino el hecho de que ambos son negativos. Y ahí tenemos menos 5n por menos n, y finalmente menos por menos te da el más. Y esa situación también pasa con el otro término. Voy a quitar estas anotaciones que he hecho. Ya. Y un ratito, quiero borrar eso para no confundirlos. Y eso también va a pasar ahora con el segundo término, menos 5, que va a llegar a multiplicar a el cuarto término, perdón, al segundo término del otro polinomio. De esta forma sería menos 5 por más n, menos por más da menos, se copia el valor 5 porque no se está multiplicando por 1, y las variables m por n, m por n. Así, por eso este muchacho es positivo, porque de menos por menos da más. No solo multiplicar los términos, sino también multiplicar los signos, y hay que tener harto cuidado con eso. Vamos con Anthony. Eh, bueno, buenos días, Inge. Dale, Anthony. Yo creo que la pregunta es, ¿por qué si se suman 6mn con 5mn, los dos llevan el signo de menos, no se suma, no lleva el signo de más abajo? Ah, te refieres a si se suman estos dos elementos, debería darme un más aquí abajo. Dices, así debería ser su signo, ¿no? Yo creo que sí, Inge, o estoy equivocado.
Sí, es una equivocación, pero hay que explicar el motivo, porque estas son las bases. Las bases tienen que ser fuertes. Mientras más fuertes sean las bases, lo demás va a ser más fácil de obtener. Miren, el primer elemento es 6m, que va a multiplicar al primer elemento del otro polinomio. En ese caso, más por menos, menos. En el caso de los números, 6 por 1, voy a quitar esas líneas. 6. Y en el caso de las letras, m por n, como hemos dicho antes, mn. La cuestión es que aquí ganan ¿qué cosa? Signo negativo. Más por menos, menos. Recuerden que la multiplicación no solo son los números, también son los signos. Tenemos este último elemento, que es menos 5mn. ¿De dónde ha salido eso? Ha salido de la multiplicación, como decimos hace un momento, del segundo término por el segundo término. Menos por más, menos. Luego, 5 por 1, 5. N, no existe al otro lado n, no hay, entonces se lo copia el n. M, no existe al otro lado, entonces se lo copia el m. Ya. Nos hemos identificado por la multiplicación que ambos términos, estas dos multiplicaciones que hemos hecho ahorita, son negativas. Perfecto. Ahora, términos semejantes. Tenemos menos 6mn y menos 5mn. Recuerden, ambos son semejantes. ¿Cuál es la condición que cumplen? Que ambos tienen la variable m y la variable n. Y no solo eso, tienen que tener el mismo exponente. Y se observa que sí, ambos tienen el mismo exponente. Por tal motivo, en que concluimos, los dos cumplen la condición de tener la variable mn. Y, dato curioso, en este caso por las multiplicaciones los dos son negativos. ¿Qué significa eso? Tienes dos números negativos, menos 4, menos 5, me estoy inventando. Ambos son negativos. Si bien habría una operación de suma, ¿qué hemos dicho con la suma, muchachos? Que la suma es como poner un paréntesis, adelante el signo más, ¿y qué te dice este? Que todo lo que esté adentro no cambie de signo. Respeta su signo, manténlo hasta el final, cópialo manteniendo el signo del elemento que está sumando. En ese caso, entonces, esto es una suma. Menos 6, menos 5, se respeta el signo de ambos. ¿Y qué ocurre acá? Pues ambos son negativos y por tanto te van a dar como resultado un número negativo más grande, que en ese caso, como ambos son negativos, menos 6 negativo, menos 5 negativo, finalmente menos 11 negativo, y se copian las letras. Esa sería la respuesta a la consulta, queridos estudiantes. ¿Qué otras consultas más tienen, muchachos? Estas son las bases. Las bases tienen que ser sólidas para que todo lo que hagamos más adelante, sin importar la complejidad, tenga buenas bases. ¿Qué tal si más adelante estás en logaritmos y tienes elementos en común para hacer suma y resta? Pero debido a esta consulta que tienes en este momento, llegas en ese momento a equivocarte. Entonces lo mejor es resolver ahora, tener bases fuertes, porque esto se repite en todo el álgebra. La diferencia es que sería la complejidad de las variables. Variables más complejas, más largas, más grandes. Y ahí tienes que tener mucho, mucho más cuidado. Tenemos una consulta de Edwin. Dale, buen Edwin. Tenía una duda. ¿No era al momento de multiplicar menos 5n Muy por bien. m, no era menos 5nm? ¿O por qué m se ha ido adelante? Ah, perfecto. Eso es indistinto. Tú puedes hacer, por ejemplo, en este otro, en la última multiplicación, menos 5n por m, tú si gustas puedes escribirlo tranquilamente, como indicas, menos 5nm. En la multiplicación está la conmutatividad, es decir, que el orden de los elementos te va a generar el mismo resultado, ya sea que esté escrito la n primero o la m segundo. ¿Por qué lo he escrito entonces la m primero? Lo mismo que les he dicho que te pueden molestar en el tema de las respuestas, que siempre se escriba la variable por orden alfabético, que aparece primero, en este caso sería m, y luego recién la otra variable por orden alfabético que aparezca después. Si no, tú tendrías la confusión de escribir aquí 5nm y luego decir, muy bien, ¿con qué es común para sumar y restar? Ah, creo que es con este. Entonces, creo, ni siquiera seguridad, creo que hay que hacer seguridad. Y para hacer seguridad, la regla, no lo voy a negar, de escribir la variable alfabéticamente primero, que aparezca, es lo mejor. De esa forma, escribes correctamente. Entonces, aquí tú tienes 5nm y tú dices, perfecto, m por orden alfabético se escribe antes, entonces lo voy a escribir primero a ella. N se escribe después, lo voy a escribir después. Inclusive, como te menciono, si escribirías al revés por conmutatividad, no hay problema, pero tendrías que tú rápido identificar que este es
su semejante y hacer operaciones. ¿Qué tal si tú dices, no, no son semejantes, 5NMM no es semejante de 6MN y de ahí lo dejas el resultado y te fue mal? Por eso la recomendación siempre es escribir, debo de ser sinceros, lo mejor literalmente, hacerlo por forma alfabética con la primera variable que aparece en orden alfabético adelante, e inclusive si tienes varias, bueno, ese sería un caso de una suma, una resta, siempre la con el exponente más elevado primero. Bueno, respecto al orden alfabético, me refiero a esto. M cuadrado n menos mn más n cuadrado. Estamos escribiendo la primera que aparece en el alfabeto m, pero aquí está elevado al cuadrado. Luego le sigue menos un exponente. Luego le sigue cuando ya no existe y aparece solo la otra variable, así. El término independiente, el número, así. ¿Ya? ¿Qué otra consulta tienen, muchachos? ¿Vamos, Joel? Depende de la ubicación del elemento. Vamos a borrar este mn que esté abajo. Si te toca el primer elemento, es decir, este, que es justamente el ejemplo que estás... No, aquí es positivo con... un ratito. Ah, bueno, hemos hecho el cambio del orden, ¿no ve? De los elementos. Ya. Bueno, si tienes la relación de menos, por ejemplo, tal cual lo que indicas, y esto tiene que ir a ¿qué? Tiene que ir al primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Tienes, por ejemplo, 2a menos 4. Le vamos a poner algo más aquí. Menos 4b. Y aquí que hay un término independiente 17 de la nada. Ya este no tiene ninguna variable, el término independiente se lo escribe al final. Muy bien, resulta que el primer elemento es esto, de la serie de resultados cuando lo ordenas correctamente. Que en este caso, este elemento cumple la condición de ser escrito alfabéticamente con la primera letra, obviamente la A. Y no solo eso, respecto al segundo elemento, este tiene que escribirse primero porque tiene su exponente, en este caso más elevado, cuadrado, cubo, lo que sea. Ahora, este primer elemento resulta que ha venido de la multiplicación de, vamos a suponer que era menos A por menos 2A. Resulta que ambos tenían signo negativo y por la ley de signos, menos por menos te da, como tú sabes, más. Y lo que sigue a continuación es el resultado 2A cuadrado. La cuestión acá es que este muchacho es el primer elemento. Al ser el primer elemento, no es necesario, como en este caso que te ha salido positivo, que escriba su signo positivo adelante, cuando es el primer elemento, se sobreentiende. Pero el problema es cuando esa multiplicación de menos por menos que te da más, te haya salido en el segundo elemento, te haya salido en el tercer elemento. Ahí obviamente vas a tener que escribir el signo. Por ejemplo, si te ha salido en el segundo elemento, que el resultado que te genera 4AB, bueno, el paso anterior que te genera este resultado, era menos por menos, ahí sí vas a tener que escribir, obviamente, el más como elemento que está limitando estos dos elementos, el elemento 2a cuadrado y el elemento 4ab. Como esa conjunción, eso que está conectando, mejor dicho, sería decir, ese signo más. En este caso sí vas a escribir, pero en el caso de, obviamente, el primer elemento, si te ha salido positivo, se sobreentiende que es positivo y no lo escribes. Caso contrario, si el primer elemento es negativo, siempre, siempre, siempre hay que escribirlo porque hay que respetar el signo negativo, sin importar que sea el primer elemento. La relación entonces, en conclusión, de menos por menos cuando te da más y tienes el primer elemento, sería el único caso, perdón, en que no lo escribes porque se sobreentiende que este primer elemento es positivo. Pero si el menos por menos te da más, ocurre en el segundo elemento, ocurre en el tercer elemento, ahí obviamente hay que escribirlo muy bien porque es el elemento que está conectando, ese signo está conectando los monomios. Así, queridos estudiantes. ¿Qué otra consulta tienen, muchachos? Si es un resultado directo, ¿qué tal si dos monomios se están multiplicando? Estos se están multiplicando, solo te dicen que se multipliquen estos y pones su resultado al lado, pues ahí directamente, no es necesario escribir el signo más, si es que fuera un resultado directo de un solo término. Ya, se sobreentendería, estos me dieron positivo, no es necesario que lo escriba. Puedes hacerlo, pero no es necesario.
Si fuera un resultado directo, la multiplicación, resultado fin, de un solo término. Pero si fueran varios términos, tienes que tener cuidado de quién es el primero, segundo, tercero, para añadir el signo. Si es más, como te digo, en el primero se sobreentiende. ¿Qué otra consulta, muchachos? Vamos a borrar esta parte para guardarlo en, ¿qué se llama? Como captura de pantalla. Y luego estas capturas las voy a subir a la plataforma. Vamos a hacer ahora un ejercicio más largo.